Compañera Gisela Busaniche, pero la estrella es el doctor Manes. Para mí es un placer estar aquí en Educar 2050 una vez más. Como le dije a Manuel Álvarez Trangé hace un ratito, desde el primer mail que mandó, cuando este era un proyecto apenas chiquito como una semilla, soy testigo de toda la energía que pusieron. Y aquí va la anécdota, mi querido Facundo. Cuentan que Joan Manuel Serrat, el cantante español, estaba llegando a Santiago del Estero para dar un show. Y cuando llegaban a la ciudad vio una cola que daba la vuelta por la manzana, como 3 cuadras. Y dijo, ¿quién actúa en este teatro? No actúa nadie, es el doctor Manes. ¿Y quién es el doctor Manes? Un tío que escribe sobre el cerebro, le dicen. Bueno, algo tiene que andar bien en este país para que la gente llene teatros viendo a alguien que habla del cerebro, y yo creo que eso es una gran carta de presentación para este hombre que nos ha vuelto a hacer pensar con su bestseller, Usar el cerebro, en la más maravillosa aplicación, podemos llamarle aplicación ya que ahora está de moda, la más maravillosa aplicación de nuestro smartphone, que es el cerebro. Entonces creo que para todos nosotros es un lujo que esté aquí, que pueda compartir sus visiones sobre la educación y su importancia, porque parece una pregunta sencilla que todos conocemos, pero no lo es, y menos en estos tiempos. Decir por qué es importante la educación en momentos en que el mismísimo paradigma de la educación está siendo cuestionado, está siendo desafiado y está cambiando, porque son momentos en que editamos la forma en que nos educamos y nos educamos en los lugares donde estudiamos, pero también afuera, al elegir conocimientos, me parece que seguramente nos va a sorprender. Y te tiro la antorcha, Facundo, ¿por qué es importante hoy la educación desde tu visión? Bueno, primero quiero agradecer a ustedes por estar en este horario acá, a los organizadores por este importante evento, a vos, Cristina, por la amabilidad de siempre. La educación es importante por 2 motivos, básicamente. Uno, porque protege el cerebro. La educación protege el cerebro. Y ojalá que tengamos unos minutos para hablar del desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro termina pasados los 20 años. Por eso hay que tener cuidado con los 1000 días primeros o la primera infancia, porque si un Estado enfoca solamente en los primeros 1000 días o en la primera infancia, ¿qué hacemos al día 1002 y después de los 10 años o de la adolescencia? Es importante la primera infancia, son críticos los primeros días, pero es importante cuidar el cerebro, que es el principal capital de un país, el cerebro de los ciudadanos, pasados los 20 años. Con primero nutrición, pero además, aunque esté bien nutrido un cerebro, si el contexto no es bueno, ese cerebro tiene un impacto negativo. Si el contexto es de pobreza, aunque se nutra bien, el cerebro se afecta. Tiene atrofia cerebral, aunque coma bien, en un contexto de pobreza. La pobreza produce un impuesto cognitivo. Además, la pobreza obliga a la gente pobre a pensar solamente en las próximas horas. Como bien decía Sarmiento, el clientelismo perpetúa la pobreza. Hay que atender lo urgente, pero hay que pensar la meta. Mientras atendemos lo urgente, tenemos que sacar a esa gente de ese esquema mental que perpetúa la pobreza. Además, hay que darle afecto a un cerebro, hay que darle estímulos cognitivos. Pero como si eso fuera poco, que hay que cuidar con nutrición, con un contexto agradable, con afecto, con estímulos cognitivos a un cerebro. Además, hoy sabemos que nunca tenemos que dejar de aprender. Hasta el último día de nuestras vidas tenemos que aprender. Hoy sabemos, por varios estudios neurocientíficos, que un adulto mayor, cuando aprende algo nuevo, genera más conexiones neuronales que la gente joven aprendiendo algo nuevo. Hoy también sabemos que la jubilación muchas veces produce depresión, porque la gente estaba con un propósito en la vida, con ganas de seguir aprendiendo.
esa depresión produce trastornos cognitivos. O sea que hay que jubilarse a veces legalmente, pero uno nunca debe jubilarse de algo que le apasiona, de aprender cosas nuevas. Debemos morir aprendiendo, porque al cerebro, y ya termino, debe aprender siempre porque es un trabajo en progreso. El cerebro humano no está determinado. El cerebro humano es un trabajo en permanente progreso, hasta el último día de las vidas, si tenemos la suerte de ser adultos mayores. Y termino diciendo que ahora además tenemos otro desafío. Hay una nueva tendencia social que es única en la historia de la especie humana. Que por primera vez en la historia de la especie humana tenemos gente entre 65 y 90 años que está bien intelectualmente. ¿Qué hacemos con esa gente? Esa gente en forma pasiva destruye su cerebro, tiene que estar motivada, tiene que estar aprendiendo. Así que no solo tenemos que resolver el desafío que planteaba Sarmiento, además de ese tenemos otro desafío que, como apareció la adolescencia después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento, porque antes no existía la adolescencia, ahora apareció una nueva etapa de la vida que nunca existió en la historia humana y que también requiere de educación. La gente que está bien cerebralmente entre los 65 y 90 años o más. Bueno, hay temas fascinantes que por lo menos yo puedo encontrar en esta primera parte de tu respuesta para poder abrirlos como un abanico y que tienen que ver con el trabajo que estamos llevando adelante en pensar los desafíos de la educación. Hablabas de la necesidad de la educación para toda la vida, hablabas también de algo fundamental que significa esto de que la educación protege nuestro cerebro, pero también hablabas de la cuestión social, es decir, del afecto. Y alguna vez hablamos de la implicancia que tenía la relación del maestro, de la persona, con el alumno. Y este es uno de los temas que se ha discutido más en estas jornadas, por lo menos hoy en este día. Entonces quería preguntarte desde tu perspectiva como neurólogo y neurocientífico, ¿cómo podemos encarar y analizar esta relación entre maestro y alumno para potenciarla? Bueno, yo me sorprendía escuchándolo a Sarmiento, porque hoy hay bases científicas de lo que él sospechaba. Él dijo que el maestro era como un padre fuera de la casa, y es tal cual, porque hoy sabemos, hay varias literatura científica que avala lo que decía Sarmiento, en cuanto que los chicos en la casa aprenden por el modelo de padre, por cómo actúan los padres. El cerebro humano básicamente o fundamentalmente aprende cuando algo nos motiva, cuando algo nos estimula y cuando algo nos inspira y nos parece un ejemplo. Básicamente el cerebro humano aprende de esta manera, cuando es estimulado, motivado, inspirado o algo nos parece un ejemplo. Como padre, obviamente que en la casa tenemos un impacto, pero hoy sabemos que los chicos fuera de la casa aprenden básicamente, como decía Sarmiento, mirando a los docentes que deberían y deben ser un ejemplo, deben motivarlo, deben estimularlo. Si no, el chico no va a aprender y va a ser huérfano fuera de la casa. Hay un experimento que contás en tu libro de los chicos que ven el televisor y de los chicos que tienen el maestro y cuánto queda ese contenido en los chicos. ¿Nos podés contar eso? Sí, esto habla de que el factor humano, porque nosotros, nuestro cerebro, el cerebro de todos nosotros, hay que entenderlo como producto de una evolución de miles y miles de años. Para que ustedes se den cuenta, la lectoescritura es algo muy reciente en la evolución humana. La mayor parte del tiempo la especie humana no leyó ni escribió. La lectoescritura se calcula que tiene en la evolución 5 o 7 mil años. Y nosotros en un momento fuimos bípedos, no siempre fuimos bípedos. La bipedestación nos permitió tener gestos, la gestualidad, la bipedestación contribuyó para la memoria, la bipedestación y la gestualidad para el lenguaje. Y luego apareció algo que nos hace humanos, que es la interacción con el otro. Nosotros no podemos entender a un cerebro en forma aislada, hay que entenderlo en conexión con el otro. El aislamiento social es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo y el tabaquismo. O sea que estar en contacto social es muy importante para el cerebro. Además, luego hubo otros saltos evolutivos. ¿Por qué quiero poner en contexto la evolución? Porque, como bien decía Sarmiento también, la civilización es lo que nos hace humanos. Nuestro cerebro es muy parecido en algunas emociones básicas, en algunos instintos, en algunos aspectos de la violencia, con otros animales, con otras especies. Lo que nos diferencia de otras especies, si bien nos une algunos aspectos emocionales y más primitivos, nos separa de otras especies con las que compartimos cosas,
la civilización, la capacidad de imaginar y pensar y planificar un futuro que no podemos ver. Y acá, no sé si ustedes pensaron en lo mismo, pero cuando nos preguntamos por el éxito de las redes sociales, uno podría concluir, tomando la respuesta del doctor Facundo Manes, que la conectividad ya estaba ahí, faltaba el invento para mostrarnos cuán necesario era estar conectados. Pero seguramente el ser conscientes de estas herramientas nos debería llevar a un nivel de inteligencia colectiva. Y me parece fascinante que ante esta audiencia el doctor Manes pueda contar qué es la inteligencia colectiva, cómo nos potencia y cómo podemos trabajar hacia eso desde nuestro estadio de individuos, ¿no? Buen punto. Y antes quiero terminar un concepto de la pregunta anterior, que es el efecto humano. Nunca va a ser reemplazado el maestro. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque ahora estamos todos con la educación online, que es muy importante. La tecnología ha permitido que vivamos más y que mucha gente viva mejor y que mejore la expectativa de vida. La tecnología es fantástica y muchos nos educamos por YouTube, por cursos online, pero el efecto humano nunca va a ser reemplazado. Es más, el futuro de la educación va a ser combinada. La educación a distancia, pero con el efecto humano. Porque este experimento que me preguntaba Cristina, y no les comenté porque es largo y no quiero abusar del tiempo, pero básicamente lo hizo una investigadora, se llama Patricia Kuhl en Estados Unidos, agarró a chiquitos que nunca habían escuchado otro idioma que el inglés en su vida, y los puso en 3 grupos. Al primer grupo le puso un chino, enseñándole chino por un tiempo determinado, en forma personal, y a los otros 2 lo mismo, la misma dosis de chino, el mismo chino, pero por televisión y por auriculares. Cuando terminó el experimento, después de un tiempo, el grupo de chiquitos que escuchó al chino, que tuvo el contacto personal con el chino, pudo diferenciar 2 palabras en chino como chiquitos de su edad en Pekín. Los otros 2 grupos se comportaron, aunque tuvieron la misma dosis de chino y el mismo chino, pero no personalmente, se comportaron como los chiquitos del barrio, que solamente habían estado expuestos al inglés antes, pero que no entraron al estudio. O sea, un grupo aprendió y los otros 2 no. Y lo único que diferenció a los 3 grupos fue el factor personal, el factor humano. Porque un ser humano enfrente nuestro nos motiva, nos inspira, nos parece un ejemplo, y esa es fundamentalmente la manera de que el cerebro humano aprende, cuando tenemos a alguien humano enfrente. Así que la educación a distancia va a crecer, pero sí o sí va a tener que rescatarse aún más el rol del maestro, el rol humano, el rol del docente. Por eso los maestros los profesores tenemos que reinventarnos. Tenemos que volver a inspirar, tenemos que volver a motivar, tenemos que volver a ser un ejemplo. Porque hoy la tecnología ha quebrado un poco la autoridad del docente. Hoy un chico aprendiendo 2 teclas en Google tiene más información que cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la luna. O sea, hoy ya la autoridad del docente no va a ser por pasar la información. La autoridad del docente va a ser por estimular, motivar, enseñar a trabajar en equipo, a compartir el conocimiento, a saber qué hacer con el conocimiento. Perdóname, pero creo que esto se lo preguntan los docentes. ¿Cómo hace el docente para no estar a la defensiva en forma automática ante ese cambio que absolutamente mueve su piso, su paradigma, que cambia su rutina, la forma en que se acercaba a los alumnos, y adiestrar a su cerebro para cambiar? Porque vos también te referís en tu libro mucho y en tus charlas a nuestra capacidad para el cambio, y que eso también es una función cerebral. Sí, yo no voy a venir acá a hablar de lo que tiene que ser un docente porque sería una soberbia de la neurociencia. Yo creo que la neurociencia no puede explicar todo. La neurociencia viene a aportar, no a reemplazar, y el futuro de la neurociencia y la educación va a ser junto con el docente, codo a codo, humildemente aportar lo que sabemos del cerebro junto con el docente que conoce lo que pasa en las aulas. Nosotros no conocemos lo que pasa en las aulas. Lo que sí quiero decir, no quiero evadir tu pregunta que me parece muy importante, y es, volviendo a la primera pregunta que me hiciste, el segundo punto que me preguntaste, ¿por qué es importante la educación? Que es el título de esta charla. Primero decía, yo por el cerebro, porque el cerebro le hace bien educarse, genera nuevas conexiones nuevas, protege el cerebro, lo social, lo que hablamos. Pero el segundo punto de por qué es importante la educación, quiero también decirles por qué es importante la educación y qué tenemos que hacer en la sociedad para que el docente haga lo que vos preguntás. El docente no lo puede hacer solo. El docente tiene que pertenecer a un contexto, a una sociedad donde la educación sea una prioridad. Todos tenemos que ayudar. Hoy a los argentinos nos separa el pasado, inclusive nuestras familias, si empezamos a hablar de pasado, nos separa. Inclusive Sarmiento, puede dividir a mucho de lo que estaba acá. El presente también nos separa. ¿Qué nos puede unir a los argentinos? El futuro. Y dentro del futuro, ¿qué nos puede unir? Poner como prioridad el conocimiento y la educación.
Y no porque inventemos la rueda los argentinos, porque si no hacemos esto vamos a quedar atrasados con respecto a otros países. Porque hoy el conocimiento es el motor de la sociedad moderna. Y la educación es un pilar importante del conocimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad, yo no le exigiría a los docentes que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer en la sociedad civil es poner la educación como prioridad en nuestro país. Cuando la sociedad civil ponga como prioridad la educación, que no es hoy, y cómo enseñar, desde el presidente hasta los ministros, hasta la sociedad civil, vamos a exigir y vamos a ayudar a los docentes para que hagamos este cambio que vos preguntás. Esto no lo puede hacer el docente. Bueno, y me das el pie perfecto para volver a lo que te planteaba antes, Facundo, a la cuestión de la inteligencia colectiva, porque sin dudas los cambios, yo no me refería solo a los maestros, pero nos abruman a todos. Y la sensación que uno tiene es que o nos adaptamos o vemos de qué manera convertimos esos cambios en oportunidades. Nosotros los periodistas, ustedes los maestros, los alumnos o la profesión que fuere, si no tratamos de nosotros estar adelante de la ola nos tapa. Entonces eso lo tenemos que pasar, aunque obviamente lo ideal sería que nuestra sociedad toda despertara. Pero yendo a eso, para lograr esa inteligencia colectiva, ¿cómo vos nos describirías la inteligencia colectiva y de qué manera se construye ese cerebro grande de nación que un día puede estar capacitado para este horizonte que vos nos planteás, ¿no? Bueno, no tenemos que ir a ver a Corea del Sur, ni a Finlandia, ni a otros países que muchas veces tomamos como ejemplo. Tenemos que ver lo que se hizo en Argentina. Acá hubo una generación de argentinos, en 1869, que encontró este país con 80% de analfabetos. Esa generación hizo la educación pública, de calidad, gratuita, igualitaria, de la que yo me beneficié, de la que muchos de ustedes se beneficiaron. Esa generación produjo que en 1947 Argentina tenga 13% de analfabetos. Unas décadas antes teníamos 80%, 78% de analfabetos. Con una política de Estado a largo plazo, por algo que los que hicieron eso no lo iban a ver, se iban a morir antes, nosotros en un momento, décadas más tarde, tuvimos menos analfabetos que Italia y España. Otra vez nos unimos los argentinos con la democracia. Alfonsín corporizó la democracia, pero la democracia no la logró Alfonsín, a quien yo respeto y como muchos de ustedes saben admiro. La consiguió la sociedad civil. La sociedad civil reclamó democracia en su mayoría y luchó y murió por eso. Y hoy tenemos mal o bien democracia. Imperfecta, pero tenemos democracia. Yo aspiro que el próximo desafío de la sociedad civil argentina, como reclamó democracia en los 80, sea reclamar una política de Estado de educación y conocimiento. Si logramos esto, luego va a ser fácil ver cómo hacer con el docente, revalorizarlo, ponerlo como la principal profesión del país, darle recursos económicos, formarlos, educarlos, poner a los mejores alumnos del secundario que sean docentes. Todo eso va a ser fácil, pero eso no puede ser posible sin una sociedad que reclame. Así que yo no espero nada del próximo presidente, no espero nada de los ministros, espero de la sociedad civil. Si nos unimos y reclamamos eso, vamos a exigir, no importa quién sea el presidente. La sociedad civil es mucho más importante que los gobiernos. Quedándome en este punto y tomando estas fechas tan lejanas, ¿no? La generación del 80, y viendo el presente y el tiempo transcurrido, y hablando de una función del cerebro, pero también de la escuela, la pregunta sería, ¿qué nos hace falta para aprender como sociedad? Porque evidentemente una de las funciones del cerebro es aprender, una de las funciones colectivas es aprender, pero muchas cosas no hemos aprendido. ¿Cómo hacemos para que la sociedad aprenda y llegue a ese punto? Y hablar también, tal vez, de la necesidad de desaprender, aprender y desaprender, cuestiones que tienen que ver con el cerebro y también con el cerebro social. El mundo del futuro no sabemos cómo va a ser. Lo que sí sabemos que va a ser basado en el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que los países que no entiendan que el principal capital de las sociedades modernas son el cerebro y la capacidad intelectual de los ciudadanos van a quedar atrás. Vamos a estar a mitad de tabla o abajo si no entendemos que la principal riqueza de un país hoy es el capital intelectual de los ciudadanos. Y hoy tenemos problemas. No importa, no es culpa de un gobierno, es decadencia de décadas, pero hoy tenemos
como bien dijeron antes, y saben ustedes mejor que yo, un gran porcentaje de chicos de los que terminan la secundaria que no comprenden un texto complejo. Eso es un problema, porque no podemos entrar en la sociedad del conocimiento, de generar valor agregado. ¿Qué es básicamente la sociedad del conocimiento? Que si hoy un país como Luxemburgo, que no tiene soja, nos compraría la soja, y Luxemburgo no tiene territorio, pero alquila un lugar en otro lado, en otro país, y con la soja, con el conocimiento, produce 20 productos, va a ser más rico que nosotros que tenemos el recurso natural. Hoy la riqueza no pasa tanto por el recurso natural, sino por aplicar el conocimiento al recurso natural o a la industria. Para aplicar conocimiento, en la escuela tenemos que enseñar, no información, porque la información ya está y va a estar cada vez más disponible. Tenemos que enseñar a cómo resolver los problemas, a cómo procesar la información, a cómo trabajar en equipo, porque entendemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Tenemos que combatir la pobreza, porque la pobreza, como dije, produce un impuesto cognitivo. Tenemos que erradicar la desnutrición, porque no hay que ser neurólogo para saber que la desnutrición afecta al cerebro. Tenemos que generar más universidades que generen conocimiento original, y también tenemos que tener empresarios que sean menos prebendarios del Estado y que generen trabajo con valor agregado. Es un ecosistema del conocimiento, no es solamente la educación. El conocimiento incluye a la educación y la educación es un pilar importante. Si no entendemos esto, vamos a quedar atrás no solo de países de Europa o de Estados Unidos o de Asia, vamos a quedar atrás de Chile o de otros países de América Latina que ya entendieron que el conocimiento es el paradigma futuro. Y nosotros tenemos que educar a la sociedad. Hoy la dirigencia habla de educación, habla de conocimiento, pero tenemos que entender mejor esto y transmitir esto. Como en algún momento entendimos qué significaba la democracia, el desafío actual es que la sociedad civil, como dije antes, entienda qué significa una sociedad del conocimiento. Esto es la diferencia actual y futura entre los países ricos y pobres. ¿Para qué tenemos que ser ricos? Para después poder ser inclusivos y distribuir la riqueza. Porque si somos solamente ricos y no distribuimos y no somos inclusivos, y no incluimos a los más vulnerables, tenemos un gran problema también. Escuchándote pensaba, y tal vez este es un problema o un obstáculo con el que se encuentran los profesores, los maestros. Uno recuerda cuando éramos chicos y nos hablaban de hacer las cosas con excelencia, nos parecía algo a lo que queríamos pertenecer, que la excelencia tenía buena prensa. Y hoy, cuando se plantea hacer las cosas con excelencia, hay como una especie de rechazo, como si la excelencia de pronto no fuera un valor. Y vivimos, lamentablemente, por momentos, en una sociedad donde lo que no era valor se convierte en valor y lo que eran valores se trastoca hasta el punto de ser como bajado de precio o devaluado, hasta la propia palabra. Por momentos estamos en una crisis de valores y es buenísimo poder hablar de eso porque es lo único, ser consciente es lo que nos va a llevar a cambiarlo. Pero quería tu opinión ante esto, ¿no? Porque la excelencia es tan importante para el cerebro, pero para la educación en general. Gracias por tu pregunta, porque ahora se va a entender un poco más lo que dije cuando esto no lo puede cambiar un ministro de Educación o un presidente. Esto lo tiene que cambiar un cambio cultural de la sociedad. Un estudio. Nosotros los seres humanos, no es una charla de toma de decisiones, pero la mayor parte del día vivimos en forma automática. Nos gusta pensarnos que somos racionales, pero las emociones, las experiencias previas influyen en la toma de decisiones y tomamos decisiones la mayor parte del tiempo en piloto automático. A veces somos racionales, tomamos decisiones deliberadas, elegimos los pros y las contras. Pero también la forma que sentimos, pensamos y decidimos depende de quienes nos rodean. Nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestro compañero de trabajo, de club, inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. Pero, y ahí viene el punto que quiero decir, también sentimos, pensamos y decidimos con esquemas mentales que formamos, que tenemos medio fijos. Y la sociedad en que vivimos y la historia de la sociedad en que vivimos generan esquemas mentales que muchas veces pueden ser tóxicos. Por eso para mí el cambio es cultural y solamente vamos a poner a los docentes como prioridad y a hacer una revolución del conocimiento educativa si la sociedad lo entiende. Les cuento un dato que me llegó hace unos días por el autor, el licenciado Foglia de la Universidad de Palermo, de Económicas, que dice que el 24% de los jóvenes argentinos piensa que el ascenso social es por el fraude o por la corrupción. Llegó en este estudio de la Universidad de Palermo que hizo el licenciado Foglia, un tipo brillante, el 24% de los jóvenes argentinos piensa que el ascenso social se logra por la corrupción y por el fraude. ¿Cómo vamos a cambiar la educación, por más que la financiemos,
que aumentemos el rendimiento, que aumentemos la tasa de escolaridad, sino volvemos a los valores, volvemos al trabajo duro, a largo plazo, a pensar un país que no vamos a ver como lo hizo la generación del 80. La meritocracia, ¿no? El factor meritocracia, que es tan importante también a la hora de evaluar que los logros tengan una recompensa y que un reconocimiento social. Sí, más que meritocracia, a mí me gusta la meritocracia. De hecho, el trabajo duro fue lo que a mí me llevó desde Salto, una escuela pública, de una clase media, a navegar por las universidades que en mi área eran las más destacadas, las neurociencias. Pero eso tiene que ser, yo entiendo la meritocracia personal para contribuir a la sociedad. Hoy leía que la Cleveland Clinic, en el boletín mensual, sacó una nota sobre Favaloro. Favaloro fue producto de la educación pública, en La Plata. Y esa educación pública fue pensada por gente que murió antes de ver a Favaloro egresado. Trabajó por un país que no iba a ver. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar por un país que no vamos a ver, como hizo Sarmiento y la generación del 80. Acá todos queremos ver el país que soñamos. Les quiero decir que nos vamos a morir todos antes de ver el país que soñamos. Lo que importante es luchar por el país que soñamos. Y cuando uno piensa así, tiene que pensar también en la sociedad que vive. El éxito individual no tiene sentido. Es importante el éxito individual, pero tiene que ser para que la sociedad viva mejor. A mí no me te decía para cambiar la estadística, ¿no? De que ese 25% de chicos que cree que va a triunfar o va a ascender socialmente, o porque es corrupto, o porque engaña o hace fraude, pueda pensar que también si trabaja duro, también si estudia bien, también si es generoso en su ecosistema, va a tener una respuesta de la sociedad. Que ahí me refería a la meritocracia de pertenecer a un sistema de logros, ¿no? Y ahí está la respuesta a toda esta charla. La respuesta a eso es educación, educación, educación. Pero quiero dar datos. En Brasil hubo un estudio de la frase roban pero hacen. El 50 y pico por ciento, casi 55-60% de la gente sin educación aprobaba la frase roban pero hacen. La gente con mayor educación terciaria, aunque sea incompleta, no aprobaba esa frase. O sea, aceptar, roban pero hacen es educación. La diferencia de tolerar la corrupción o no es la educación también. ¿Por qué? Este es un tema importante para plantearlo en este país. Porque la corrupción está en todas las culturas. Las conductas corruptas están en todas las culturas, inclusive en otras especies. Hay conductas corruptas en abejas y en ciertas especies de chimpancés. Chimpancés que esconden la banana para que otro la vea y se la agarre. Y en las abejas, que son los zánganos, ¿no? Ahora, lo que quiero plantear con esto es que el cerebro humano se habitúa a las cosas. Claro. Pero, como decía Sarmiento, somos lo que tenemos que valorizar y resguardar la civilización. Además de los mecanismos de instinto que tenemos para sobrevivir, la violencia, la ira ciertas veces, ciertos actos corruptos, traer agua para nuestro molino, por suerte tenemos un cerebro frontal que nos hace humanos y que nos permite planificar, organizar. Entonces las sociedades desarrolladas lo que tienen son un antídoto a la conducta humana, cierta conducta humana con tendencia a la corrupción. Las constituciones suelen ser un antídoto. Y las instituciones. Cuando se cumplen ni te cuento. Y las instituciones. Claro. Déjame contar el ejemplo de Uganda. Porque si no podemos terminar siendo Uganda. Uganda se habituó a la corrupción, no tuvo instituciones fuertes. En Suecia debe haber corruptos o en Dinamarca, pero hay instituciones fuertes y hay una sanción social, que son antídotos contra la conducta que lleva agua para el molino del ser humano. En Uganda no hay sanción social y no hay historia de instituciones fuertes. Y hoy en Uganda, si un político no es corrupto, no es votado. Solamente ganan las elecciones los corruptos, porque la gente piensa que si es corrupto y lo conoce le va a dar algún beneficio. O sea, ojo con habituarnos a la corrupción. Tenemos que generar antídotos, y el antídoto es la educación. La violencia también se disminuye con la educación, no es lo único, pero en presidiarios que se educan, la reincidencia del crimen es menor. O sea, vemos la educación en las instituciones, en la disminución de la violencia, en los valores. Vemos la educación importante para las democracias. Las sociedades más educadas invierten más en instituciones democráticas, valoran más las instituciones democráticas, las democracias invierten más en educación. La educación es la respuesta a todo esto.
Facundo, hay un tema que me parece del momento, candente realmente para los que encaramos nuestra vida profesional, pero también para todos, porque todos crecemos y un día llegamos a la vida adulta. El otro día, por ahí ustedes leyeron el reporte, la revista The Economist dedicó una de sus ediciones a las universidades y informaba un dato que para mí fue uno de mis datos elegidos del año pasado, o, bueno, no sé si es este o el anterior, ya aparece 3 años en este, y decía lo siguiente, que en este momento, ahora mismo en el mundo, hay más personas enrolándose en una universidad, de cualquier manera, online o a distancia o presencial o en un curso corto, en una carrera de grado, que pensando en comprar un auto, que es como el bien de consumo, uno de los bienes de consumo más endiosados, ¿no? Entonces yo decía, qué maravilloso, si hay más personas en este momento enrolándose en una universidad que pensando en comprar un auto. Esto nos muestra algo, que hay una avidez por llegar a la educación, pero también la revista planteaba que a veces lo que genera tener un título es que es como un precasting, donde dicen, bueno, estudiaste acá, entonces te tomo, pero a veces tampoco termina siendo un sinónimo real de preparación o de formación, porque el mundo está cambiando, y no solamente está cambiando para nosotros en Argentina con nuestros problemas. Y la educación continua no era la costumbre, y por momentos el docente, el investigador, se tienen que acostumbrar y acomodar a un mundo que nos hace hacer el curso acelerado en formación continua y a que hay que volver a estudiar, que hay que estudiar todo el tiempo. ¿Cómo nuestro cerebro actúa ante la necesidad del cambio? ¿Con qué herramientas cuenta? ¿Y cómo ves vos esta situación donde la educación también está frente a un paradigma en crisis? 2 reflexiones. La primera, que si yo les cuento en la Argentina, que como Cristina lo que dijo es que en el mundo hoy hay mucha más gente que antes tratando de acceder a la educación universitaria, incluso más que gente comprando autos. Eso nos parece raro, porque vivimos en un contexto diferente. También nos parecería raro que yo les digo ahora que según muchos investigadores, en el mundo ha disminuido la violencia. Y se dicen, pero ¿cómo? Vivo en la Argentina, que no... Bueno, pero en el mundo, la Argentina no es el mundo es más que la Argentina. Entonces, ojo con el contexto en que vivimos. Yo viajo por mi trabajo, por mis investigaciones y demás, y la verdad que acá en Argentina escucho más que los chicos sean apáticos, que no quieren hacer nada. Yo escucho más, no tengo estadística, pero escucho más en Argentina que en otros lados. Tuve hace un tiempo en Canadá, donde los chicos, un amigo mío de 14 años, estaban estudiando para entrar a la universidad. O sea, también depende del contexto. Si acá los chicos están apáticos y no tienen ganas, será porque los otros no le damos oportunidades. No los motivamos. Vivimos en un contexto, en una sociedad que no los motiva, que no los inspira o que no le da soluciones. También tenemos una responsabilidad nosotros. Si los chicos nuestros están apáticos o piensan que el trabajo duro y a largo plazo no garpa, como dicen ellos. Tenemos que replantearnos nosotros el tema. Eso es importante, que el contexto de la sociedad o de los países cambian, porque esto no pasa en todo el mundo. Los chicos no son apáticos en todo el mundo, y yo tampoco creo que en la Argentina son apáticos. Yo creo que yo viajo por el país también y la sociedad argentina y la juventud me parece increíble, me parece que tenemos un talento enorme. Nos falta trabajar más colectivamente. Pero, volviendo también al punto, me parece que si nosotros no entendemos y no educamos que la educación y el conocimiento es la diferencia entre la pobreza y la riqueza de un país, vamos a estar condenados en el futuro. Y tenemos todos una responsabilidad. Lo último que quiero decir con respecto a esta pregunta es que tenemos que descansar también, no solo educar. El cerebro cuando no está haciendo nada trabaja mucho, cuando estamos durmiendo, entre dormidos, en la ducha. O sea que no hay que desconectarse también, los chicos tienen que desconectarse y tenemos que jugar. Digo tenemos porque no solo está demostrado que los chicos que juegan al fútbol, a cualquier cosa grupal, rinden mejor, son más felices. Y nosotros los adultos tenemos que jugar más. Tenemos que jugar con... Ir al gimnasio a adelgazar 1 kilo no es jugar. Tenemos que jugar, tenemos que divertirnos. El cerebro necesita desconectarse, necesita jugar. Nosotros, los adultos también, y los chicos mucho más. Y eso también impacta en el rendimiento. Pero además tenemos que tener desafíos intelectuales. Los desafíos intelectuales generan nuevas conexiones neuronales. Y qué mejor que luchar para eso, ¿no? Una sociedad que tenga más conexiones neuronales. Tengo una pregunta del público que creo que nos va a bajar a la tierra.
Me tocó la semana pasada estar cubriendo la gira del Papa Francisco en los Estados Unidos y la sensación que tenía es que estábamos ante un hombre que trascendía la religión y que nos llevaba al mundo real, sin atajos. Creo que esta pregunta también, que no sé quién la hizo, pero es una pregunta crucial y descriptiva de la realidad. Y que también traduce un sufrimiento que por ahí es de muchos en esta sala. ¿Cómo un docente puede influir al desarrollo del cerebro de un niño que ha sufrido algún grado de desnutrición? La desnutrición es una inmoralidad, y más en un país que genera alimentos para 400 millones de personas. Y esto, repito, no es culpa de un gobierno, es culpa de la sociedad civil también, de todos, es culpa de todos, de generaciones. Eso es la principal política de Estado. Muchas veces, cuando escucho a los dirigentes, no solo políticos, a los empresarios, a gente que tiene una responsabilidad del país, tengo la sensación, a periodistas, tengo la sensación de que el proyecto de país es bajar la inflación y que vengan dólares. Eso no es un proyecto de país. El proyecto principal de un país es asegurar que todos los cerebros estén bien nutridos, con afecto y con intelecto, porque así el país va a florecer. Los grupos modernos florecen a partir de los grupos, no del líder. El líder moderno tiene que interpretar a los grupos. Así que lo tenemos que asegurar como política de Estado en este país, y más con un país tan rico como este, es que nadie esté desnutrido, porque no es una buena manera, es una manera terrible de empezar la vida con una desnutrición. Lo que también quiero dar el mensaje es que siempre estamos a tiempo de hacer cosas. Les cuento un experimento natural. En Rumania hubo una dictadura tremenda hace décadas. Y muchos chiquitos estaban en orfanatos privados de nutrición adecuada, de afecto y de estímulos cognitivos. Cuando llegó la democracia a Rumania, estos chiquitos fueron localizados en familias de Rumania y de Europa. Y un gran porcentaje de los chicos privados de alimento, de afecto y de estímulo cognitivo pudo recuperarse en gran forma. O sea que nunca es tarde. O sea, es terrible empezar con un cerebro desnutrido, pero siempre se pueden hacer cosas para mejorar. Eso también, y es afecto, estímulo cognitivo, desafíos, trabajo en equipo. Hoy la inteligencia es grupal. Hoy yo estoy acá sentado porque represento a un equipo que trabaja en Favalor o en INECO, no estaría acá sin ellos. Yo no me podría confundir y pensar que todos los datos que tengo los adquirí yo. Yo soy producto de un equipo. Pero hoy la sociedad, si bien entiende este concepto, después estimula lo individual. Hoy el conocimiento se genera en equipo. Hay un trabajo en Science, una de las revistas más prestigiosas de ciencia, que demuestra que no solo en las ciencias duras, matemáticas, ingeniería, biología, sino en las ciencias humanísticas, antropología, ciencias políticas, el conocimiento se genera en equipo. Y el futuro del conocimiento va a ser la interdisciplina. Para mí es mucho más importante estar acá hoy con educadores que estar con neurólogos o neurocientíficos en mi laboratorio. Porque quizás en el café posterior a esto o en la charla posterior a esta me surge una idea para aplicar en mi área. Hoy, en Israel, por ejemplo, ya hay universidades donde los estudiantes de ingeniería pueden ir a una charla en psicología, los de psicología pueden ir a una charla en arquitectura. El conocimiento es en equipo, es interdisciplinario y siempre podemos hacer algo más. Pero lo que tenemos que asegurar es que no empecemos mal. La desnutrición afecta al cerebro. ¿Es irreversible? Muchas veces, lamentablemente sí, pero muchas veces no. Podemos hacer cosas siempre. Y siempre podemos hacer más. Aun cuando sea irreversible, podemos estimular ese cerebro con alimentos, con estímulo afectivo y cognitivo. Pero también quiero decir algo, que la pobreza genera un impacto negativo en el cerebro. Aunque los pobres coman, estén nutridos, el contexto de pobreza genera baja autoestima, genera un sentimiento que la vida no vale nada, genera un pensamiento en horas. La pobreza genera también un impacto negativo, no solo la desnutrición. Y si a eso le sumamos que todavía nos falta mejorar mucho en tratar de educar, ya no dando información, porque eso sobra y va a sobrar, sino conectando la información que hay, procesando la información que hay, relacionando nueva información, trabajando en equipo, comunicando. Ese es el futuro del conocimiento. Y también les quiero terminar, creo que nos están haciendo señas que tengo que terminar, diciéndole que la experiencia mía, yo aprendí la mayoría de las cosas que aprendí viviendo en Salto, en un pueblo donde en mi colegio iba el más rico del pueblo
nosotros era mi familia de clase media, más tirando a baja, de clase media, mi hijo era un médico medio bohemio, y vivíamos con el más pobre del pueblo, era la única escuela. Y cada uno tenía una historia para contar. Yo iba a las casas de mis compañeros y cada padre, pobre o rico, tenía una historia para contar. Ahí aprendí lo más importante de la vida, que cada uno tiene una historia para contar, que una sociedad no tiene que pensar en su comunidad social, separarse. Si no, no seríamos un país, seríamos un montón de tierra con gente tirada adentro. Nosotros somos una comunidad y tenemos que entender que un chico con desnutrición o pobreza en el conurbano, o sin educación de calidad en Pergamino, o un anciano que no compra medicamentos en el Chaco, son familiares nuestros, son nuestros hermanos, nuestros amigos. La verdad es un lujo, ¿eh? Veo que están de acuerdo, ha sido un lujo tener la posibilidad de escuchar al siempre brillante y siempre humano, al doctor Facundo Manes, y pensando en Educar 2050 y tu definición de nación, que no somos habitantes tirados en un pedazo de tierra, somos nación porque compartimos un destino, ¿no? Y este proyecto Educar 2050 tiene que ver con un destino, porque es mucho más que las próximas elecciones o la semana que viene. Así que somos privilegiados de también que este país nos siga dando hombres como el doctor Facundo Manes, así que les pido un replay del aplauso. Gracias, Facundo. Muchas gracias.